Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy, 7 de febrero, vamos a estar nuevamente estudiando con nuestro hermano Fidel García el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y sabiendo que capítulo 1, vamos a refrescar un poco aquí la clase. Como dice el verso 1, el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús me comenzó a hacer y a enseñar. Entonces estamos hablando de que ese primer tratado, ese es el Evangelio de Lucas, porque también está dedicado al excelentísimo Teófilo. Y nuestro Señor Jesús les ha dado un mandamiento, les ordenó en el versículo 4 que no se fuesen de Jerusalén hasta que esperasen la promesa de su Padre y de Él mismo, del Espíritu Santo de Dios, que no iba a llegar sobre muchos días. Y el verso 6 decía que ellos querían saber cuándo iba a restaurar el reino de Israel y ellos realmente estaban deseando ser libertados también del poderío romano y que nuevamente Israel se impusiera a, a gobernar como lo inclusive en el Antiguo Testamento o en sus antepasados con los patriarcas gobernaba Israel. Y nos toca saber a vosotros los tiempos y las sazones, pero que solo el Padre puso sobre su sola potestad. Pero recibiréis poder. Nuestro Señor Jesús les plantea algo mucho mejor de lo que son sus intrigas y sus preguntas acerca de si Israel o no va a gobernar sobre Roma o si va a ser la gran nación que quizás en el Antiguo Testamento o en los antepasados ellos conocieron como cuando liderizaba a Moisés o cuando liderizaba Josué, libertando naciones y apoderándose de los territorios. Y decía Jesucristo en el verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nuestro Señor desde este momento está enseñando y diciéndoles que no solamente en Jerusalén, sino que iban a tener que andar por todas las regiones, no solamente se iba a esparcir el reino solamente para los israelitas, sino también inclusive a los samaritanos. Y como decía la samaritana, el Evangelio de Juan, que le dijo a Jesús: ¿no sabías que entre judíos y samaritanos no nos hablamos? Entonces estamos hablando de que Jesucristo les está diciendo aquí que es necesario que también se predique en Samaria, hablando al pueblo griego, al pueblo gentil. Y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y me gusta muchísimo cómo Lucas explica y cuenta esta historia maravillosa y la explicación que le da de cómo fue alzado Jesús y cómo se lo llevó la nube. Pero lo más maravilloso es que lo que le respondieron los varones, esos que estaban blancos con vestiduras blancas, que estaban sirviendo al maestro, decía el verso 11: pueden que sean ángeles, pueden que sean principados, estamos hablando de que son seres maravillosos que pueden ver tales cosas y dar profecías acerca de cómo vendría Jesús. Versículo 11: los cuales también dijeron: varones galileos, porque estás mirando al cielo, este mismo Jesús que siendo tomado por vosotros al cielo, así vendrá, como habéis visto ir al cielo, hablando de nuevamente su segunda venida. En la primera venida ya lo habían visto y se crucificó para el amor del mundo. Y ahora en su segunda venida va a ser el rescate de su pueblo y ya no habrá lugar para este mundo porque todo será eliminado. Dice el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este, este momento es que ellos emprenden ese viaje a Jerusalén por esperar la promesa que Jesús les había dicho, la ordenanza que Dios le había dicho. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Esta es una de las listas que el escritor de Hechos nos está dejando para dar referencia
y sostén muy específico de quiénes son los 12, los 11 apóstoles, de quiénes son los que iban a recibir poder, los que iban a recibir ese poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí sé que mi hermano Fidel lo va a estar mencionando. Hay muchos contextos de quién eran los 11. Por ejemplo, cuando llegó el día en Pentecostés, capítulo 2 verso 1, si lees el anterior, si lees el verso 26, la tuerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 12 apóstoles, según la lista que nos acaba de dejar este escritor. Preguntas, comentarios. Dios me los bendiga, hermano. Los dejo con mi hermano Fidel García. Adelante, hermanito Fidel, todo suyo. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Sí, nos escucha. Ahorita ya se conecta otra vez. A ver. Ahora sí se escucha. Sí, te escuchamos. Si Ok. quieres, apaga la Ok. cámara, Fidel, para tener mejor conexión Listo, con hermano. Dios me los bendiga grandemente a todos. Espero que, bueno, que este resumen que ha hecho nuestro hermano Alejandro haya sido de edificación para todos. Retomando el tema de Hechos de los Apóstoles. Se escucha bien, ¿verdad? Estable. Sí, sí. Ok. Bien. Vamos a empezar un poco sobre vamos a retomar el versículo 12, hermano. El versículo 12 nos habla completamente cuando dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Esto, ese camino del día de reposo aproximadamente, investigando allí, sobre un kilómetro y medio. Era aproximadamente 11 kilómetros, algo así, 11, no, 1,5 kilómetros. Pero aquí se cumple, hermanos, lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les oísteis de mí, dice la palabra del Señor. Este versículo tiene que ver mucho, el verso 12 se complementa con el verso 4. Ahí está el mandato que le dio Jesús a ellos. Entonces, ¿a quiénes? Bueno, entonces dice el verso 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Aquí están nombrados 11. Ya sabemos que lo que sucedió. Lo que sucedió simplemente fue que ya no estaba Judas, eran 12. Pero había un propósito con esos 12, porque si no, no hubiese llegado el día de Pentecostés en ese momento con 11, sino que había la necesidad de tener el 12º apóstol. ¿Era importante mencionar acá o no era importante mencionar acá esos 11 para establecer completamente cómo y quiénes eran esos 11 apóstoles? No había confusión alguna. No podría haber confusión alguna de estos nombres y estos hombres que estaban escogidos por el Señor Jesús. Escogido por el Señor Jesús, entrenado por el Señor Jesús. Entrenados, porque realmente no eran simplemente no, eran entrenados. Y en el verso anterior, en el 9, cuando vieron que fue alzado, el 11, cuando fue alzado, esto no fue un error, esto fue una clara evidencia, hermano, de que esos 11 habían visto la ascensión de Jesús. Fueron testigos presenciales de la ascensión de Jesús. Y esto no puede ser casualidad, ni nada de esto. Esto es algo visto
e instruido y con pruebas fehacientes, visibles de hombres de Dios. Allí habla en el verso 14, y quiero que por favor alguna hermanita pueda leer del verso 14 a el verso 19, porque vamos a hablar allí la identificación de cómo Judas. ¿Ok? Por favor, quien tenga la lectura allí del verso 14 al verso 19. Le leo, hermanito, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Nelly. La palabra de Dios nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Amén. Muy bien, hermana, gracias. Pero hermano, mire, aquí vemos en este versículo 14 palabras claves acá, como todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto nos identifica a nosotros como la iglesia de hoy, como la iglesia de Cristo. Esa palabra unánime significa unidad. Inclusive cuando dice orando y rogando. Nos vamos al capítulo 2, verso 46. 2:46 nos habla cuando está la iglesia ya constituida, dice, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nos recuerda la iglesia hoy como tal, cómo debe ser la iglesia de Cristo hoy como tal, como la vemos. Y ya aquí estaba cerca el día de Pentecostés, cerca del inicio de la gracia, cerca del inicio de la iglesia. Entonces ya ellos estaban diciendo y haciendo, porque ya Jesús lo había instruido 40 días antes, le había instruido lo que realmente debían hacer. Ellos estaban perseverando unánimes en oración. ¿Con quién? Vean la parte esencial de este versículo. La mujer, la madre de Jesús, nuevamente protagonista de eso. En Romanos 12:16 también nos habla de esa unanimidad de la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 16, nos dice de esta manera: unánime entre vosotros, no altivo. Ahí está el comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le habla a la iglesia de esta manera? Tienen que estar unánimes, tienen que estar no altivos, dice, sino asociados con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Otra característica de esa parte unánime, de la parte de la unidad de la iglesia.
habla de la manera, de la forma y el ejemplo claro, cómo debe estar la iglesia establecida el día de Pentecostés. También podemos, Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 1, 27. Filipenses capítulo 1, 27. Como claramente Pablo nos recuerda también, que lo tenga por favor y lo consiga antes que yo. Aquí está, disculpe. 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, se vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que afirméis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿no? Versículos clave en base de la unidad que ya estos apóstoles, ya Jesús le había dicho sobre esto y le había hablado sobre esto, pero Pablo se lo ratifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban descontrolados, querían poderes, querían, y lo vemos a lo largo de Hechos, cómo vemos esa ansia en Simón el mago de tener poder para el poder que estaba dando los apóstoles. Hermano, Pero, dígame, hermano. bueno, esa parte de los que se reunieron, oraban y esperaban. Hay que ver bien la llegada del poder desde lo alto, y le voy a leer a Lucas 24:49 para que Sí, sí. para que lo podamos ver, cómo el Señor le está cumpliendo prácticamente la promesa que les había hecho cuando él andaba con ellos. ¿Va? Yo siento, hermano, que ellos se sentían como tristes porque ya no iba a estar Jesucristo ya él no iba a estar, ¿va? Pero qué bonito, ¿va? Porque Jesucristo les hace esa promesa y les dice que van a recibir, y que ese poder que reciben no es un poder humano, sino que les dice claramente va a venir de lo alto. Leemos la escritura y dice de la siguiente manera: Amén. he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso suena bien hermoso, ¿verdad? Para que se les termine porque ellos realmente estaban tristes, ¿verdad? Porque se iba Jesucristo. Yo les digo, hermano. Hermano, y por supuesto Jesús los animó, ¿no? Y los animó inclusive a orar. Jesús oró por la unidad, hermano. En Juan capítulo 17, verso 21, vamos allá. Juan capítulo 17, verso 21, Jesús oró por la unidad que tenía allí. Dice la palabra del Señor, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra clave, hermano. La oración, la unidad. La unidad es importante en nuestras congregaciones. Y esto que estamos haciendo nosotros hoy en día, hermano, esto es la propia unidad, hermano. Yo ahorita vengo de una reunión en la ciudad de Maracay, aquí a una hora de aquí. Hermano, estábamos gozosos, estábamos predicadores allí. Estábamos haciendo el programa para el retiro de predicadores a nivel nacional que nos tocó a nosotros. Es una bella unidad que tuvimos allí hoy. Así quiere el Señor a su iglesia, unida. Así quiere el Señor desde el principio a su iglesia, unida, hermano. Esto es una bella comunión que tenemos nosotros hoy en día. Que ejemplificamos, mire, muchas congregaciones a nivel mundial desean la unidad de la iglesia. Pero muchas veces por egoísmo, por situaciones adversas, por liderazgos inútiles, está sucediendo muchas divisiones a nivel de la congregación, de la iglesia, hermano. Y Jesús no quería eso. Pablo decía que bueno, que era necesario, pero Jesús no quería esto, hermano.
Jesús oró por la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Sin embargo, hubo controversia. Ahí vemos controversia. Inclusive cuando ahí mismo vemos a Pablo, vemos a todos estos hombres de Dios que estaban en ese entonces, había mucha controversia. Pablo con Pedro. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? La unidad. Y este versículo nos habla muy claro sobre ello. ¿Okay? La frase unánime, hermano, esa frase unánime aparece 17 veces, investigando un poco acá, aparece 17 veces en el libro de Hechos. Unánime, mismo pensamiento, hermano, mismo sentir. Eso es importante, ser celosos de la doctrina de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos portavoces de esa unidad de la iglesia. En Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. No habla simplemente, dice, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios. Y eso es lo que significa esto, hermano. Nosotros unánimemente tenemos que glorificar a Dios. ¿Con qué? Con nuestras palabras, nuestros hechos, con nuestras actitudes. Dice, al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Por tanto, dice el 5, pero 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre en vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Culminando en este verso, hermano, investigando tampoco un poco, dice que en este verso es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Vemos claramente la posición de las mujeres, la posición de la madre de Jesús. En el verso 15, dice, en aquellos días, otra vez Pedro, el salido de Pedro. No dijeron más ninguno de los 11. Vemos al salido de Pedro nuevamente. Más salió con un balcón y más metió que una gaveta, ¿no? Pero algo pasó con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era el que tenía ese liderazgo. Pedro era el que llevaba la batuta, hermanos. Y eso es lo que en muchas congregaciones falta hoy en día. Un liderazgo aguerrido, un liderazgo fuerte. Eso hace falta. Vamos a ponernos en los pies de Pedro hoy en día. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó. ¿Cuántos Pedro, Juan, Iván, Gilberto, cuántos Alejandro, Roberto? Debemos estar allí, hermanos, para levantar el liderazgo de la iglesia de Cristo. Esto nos enseña a nosotros que nosotros no somos ni menos ni más para ser líderes en unas congregaciones. Igualmente las damas, no líderes, sino líderes de ministerios que hoy en día hacen falta en las congregaciones. Tales como a lo largo y ancho vemos en la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 6, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, ¿Quiénes? Los que estaban ahí en Jerusalén, las mujeres, los que habían escogido, los que habían inclusive visto, los que habían visto, que habían estado allí en ese momento cuando Jesús fue crucificado. Fueron testigos también de ellos. En el verso 16 dice, ¿qué le dijo Pedro? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas fue, ya sabemos todo cómo fue Judas. Ya vimos en los evangelios quién era Judas. Ya vemos en los evangelios que Judas, bueno, lo tomó Satanás para
para su reino allí. Pero estaba escrito, hermano, estaba escrito. Vamos a ir al Salmo 69, 25. Por favor, quien lo tenga lo lee. Y el Salmo 109, 8. ¿Quién lo tiene? Se lo voy a leer, hermanito. Ajá. Salmo 109, 8. Dice así la palabra de Dios. 65, 20, 69, 25. Ay, perdón. ¿Salmo qué? Y complementando, aquí dice el 69, 25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no hay morador. Y el 109, 8. ¿Lo tiene, hermana Nelly? Aquí lo tengo, hermanito. 109, 8. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Ajá. ¿109.8? Sí. Ok. Vemos claramente cómo incluso hay un versículo donde nos dice que ese salario de iniquidad, ese campo iba a ser comprado ya por Judas. Y lo vemos. Pero claramente en estos salmos se está hablando de este hombre que no tenía dónde, ya no tenía sino que morir. ¿Por qué? Porque la transgresión fue tan grande que él mismo vio lo que pasaba. Ahora están predicando, inclusive aquí en Venezuela están predicando Bertucci que Judas fue salvo. Fue salvo, porque en el momento que Jesús resucitó y bajó a los cautivos, uno de ellos fue Judas. Miren la locura que están predicando acá. Eso lo están predicando acá. Todas estas falsas doctrinas. El 16, el 17, dice, y era contado con nosotros. Ya sabemos que aquí dice que tenían parte en este ministerio, o sea, era contado con los 11. El 18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí hay varias, en este versículo 18, hay varias versiones, varias, que si se ahorcó, que si se subió en la mata, que si se reventó el tronquito, bueno. Pero Judas, aquí lo importante es que Judas se cumplió la escritura. En Mateo dice que se ahorcó. Aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Esto es parte de las interpretaciones, ¿no? Pero realmente, ¿qué sucedió? Bueno, a lo mejor acá fue que la soga montó en un pedazo de tronco muy delgado y ¡pum! Y se vino y se reventó. ¿Alguien de todas maneras tiene alguna apreciación sobre esto o alguna acotación? Hermano Fidel, ¿me escucha? Sí, sí, hermano, adelante. Yo creo que esos versículos 8 y 19 están claritos a la luz de Mateo 27, 3, 10. Ahí está, ahí no nos queda duda pues de lo que pasó. A veces nosotros, todo lo que otra gente puede venir a decir, son los textos bíblicos que vamos a utilizar, porque no, ahí dice claramente qué le pasó a Judas, por lo que se decía, pues la gente a veces inventa cosas, pero yo siento que ahí está claro. Voy a leer. Muy claro, muy claro. Entonces Jesús,
el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumple lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahí no queda duda de qué se está refiriendo, hermano, lo que pasó con Judas. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Algo más que añadir por allí? ¿Qué más tiene algo que añadir? Llama la atención que... ¿Escuchan? Ajá, sí, ¿me oyen? Sí, sí, hermano, se escucha. Ok. Llama la atención que a veces se dice que Judas no se arrepintió. Sí, él se arrepintió. Él se arrepintió. Judas se arrepintió. Pero lo malo de él estuvo en que se quitó la vida. El único que puede quitar la vida es el Señor. Y la Biblia allí en Mateo dice que él se ahorcó. Bueno, sí, se ahorcó. Se quitó la vida. O sea, siempre me ha llamado la atención porque a veces dicen que si Judas se hubiese arrepentido. No, él se arrepintió. Lo que pasa fue que él enfocó mal su arrepentimiento y quiso ponerle remedio por su propia mano y se quitó la vida. Sí, eso fue el error. Ese fue el error, aparte del que había cometido. Ese fue el error y Jesús lo iba a amar igual. Claro. Sí. ¿Alguien más sobre este temita que es bien? Continuamos, hermano. En el verso 20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, dice, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Ya aquí estaba contemplado la sustitución de ese decimosegundo apóstol. El 21, es necesario pues, esto es importante que lo veamos, hermano. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí vemos tenemos una herramienta, hermano, para desmentir hoy día a estos fulanos apóstoles que existen hoy. Tenemos una herramienta basada en la palabra de Dios, en este verso 21. ¿En qué? En que es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, dice que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Esta es una herramienta que vamos a hablar simplemente, hermano, cuando una persona se denomine o se autodenomine apóstol en la tierra. Ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque era necesario este requisito. Era un requisito sine qua non. Un requisito básico para ser apóstol. Tenían que estar entre ellos, todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros. Y el 22 completa. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con vosotros.
No, simplemente. ¿A quién está allí? ¿Quiénes de esos apóstoles estaban en el bautismo en el bautismo de Jesús? En el bautismo de Juan. Entonces, esto es claro, requisito específico para que los apóstoles estuviesen. Por eso es que se completó el número. Y cuando habla de esto, en el verso 23 dice, y señalaron a 2, porque había que escoger, había una escogencia. ¿Okay? Y señalaron a 2. Hermano José, Fidel, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Adelante, hermano. hermano, hablando de esa parte, hermano, hay varias situaciones, argumentos que nos ayudan a nosotros a, por ejemplo, ahí en el verso 14 también tenemos claramente donde María, ahí se escucha cortado, hermano Iván. No sé si ustedes lo escuchan cortado. vamos a acercarme más. Le decía que en el verso 14 también tenemos un argumento donde si lo Dígame, concordamos. no se escucha. No sé si ustedes lo escuchan. Yo le escucho bien. Entonces soy yo. Bueno, en el verso 14 tenemos el argumento que María Vuelvo a repetir, hermano Iván, disculpe. Sí, en el verso 14 tenemos que María tuvo más hijos. Y comparado con Marcos 6:3, cuando fueron a buscarlo, ahí están tus hermanos, y ahí vuelve a repetirse ese mismo argumento. Luego tenemos el otro argumento para las personas que el Espíritu Santo puede recibirlo cualquier persona. Y sabemos el argumento que habían 120, pero solo fue para los 12. Y esa parte que usted está diciendo ahorita. Varias cuestiones que nosotros debemos de mantener en los textos bíblicos porque sabemos que eso nos ayuda para los argumentos que la gente quiere inventar. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre estos versículos? Hermano Alejandro. Hermano Roberto. Hermano Fidel. Adelante. Leyendo el versículo 21 y el versículo 22, es imposible que hoy existan apóstoles. Y hablando de este tema, todo aquel que se quiera nombrar o decir que es un apóstol, como decía el libro de Apocalipsis con las iglesias de las Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, que Jesús enaltece a aquellos que prueban de ser falsos apóstoles, porque realmente no estuvieron con Jesús ni entrando ni saliendo, ni escucharon la voz desde el cielo en el bautismo, ni siquiera vieron su ascensión ni la resurrección. Y no es posible que en el tiempo de 2023 hay gente tan osada y le pasan por encima a la palabra de Dios, autonombrándose apóstoles. Tengamos mucho cuidado en esto porque no es posible. Es solamente esto es para 12 y son los que estamos leyendo en esta lista de Hechos capítulo 1. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ok. Continuamos, mi hermano. Una de las cosas que está... Adelante, hermana. Hermanita, aportando algo a lo de los apóstoles, si nos salen a nosotros con ese cuento de que yo soy apóstol, pues entonces, venga, muéstrenme en la Biblia dónde está el nombre suyo, pero aquí veo 12, y en Hechos de los Apóstoles esto y aquello. Entonces hay que pedirles explicaciones, hermano, porque tampoco. Gracias, hermanito. Hermano, ¿puedo hacer una ¿Quién más quiere aportar algo? Diga, hermano David. Acá David, hermano. Sí, hermano, mire, hay una palabra ahí que es muy, pero muy importante, que es la palabra testigo, ocular, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso, hermano. Ellos eran testigos oculares de la resurrección. Excelente. Eso debería ser una de
de las principales respuestas que le tenemos que dar a nosotros a esos falsos apóstoles. E incluso eso significa el empoderío que hay ahora en estas iglesias, ¿no? El empoderío. Aparte de eso, esa situación de rangos, ¿ok? Eso, no sé si han escuchado esos rangos que están manifestándose en muchas iglesias de hoy en día, falsas iglesias donde habla un rango de valor y rango que hablan ellos, y entonces ahí no viene el apóstol y tienen que le ponen hasta alfombra, le ponen, bueno, pues es como que si un hombre es Jesucristo en la tierra. O sea, no alaban tanto a Jesucristo como al apóstol, el mal llamado apóstol. O sea, hay una situación tan fuerte que está pasando hoy en día que bueno, mira, tiene que comer en vajilla de plata, tiene que comer lo mejor. O sea, imagínate tú, Jesús mismo dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cómo esta gente hoy se autodenominan apóstoles para congraciarse de la iglesia. Eso es lo que está pasando hoy en día con estos rangos que la Biblia no, sí que la Biblia no habla de estos rangos, que la Biblia no habla de esa llamada autoridad que ellos ven, que ellos buscan, ese empoderío que hoy en día está pasando en estas falsas doctrinas. ¿Algo más que agregar por allí? Para terminar de leer el capítulo, nos quedan 10 minutos, Alejandro. Sí, hermanito, pues el hermano Roberto no sé Bueno, si Roberto. pero sí, tiene tiempo de terminar, hermanito. Sí, bueno, Roberto, adelante. Yo no levanté la mano, yo dije 5 minutos. Excuse me, please. Adelante. Seguimos, hermano. Toma lo que quieras. 5 minutos llaneros. 23. Dice, señalaron a dos, José, llamado Barsabas, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjate que ni siquiera estaban dándose habían puesto dos y le oraron a Dios, pues, Señor, ¿cuál de estos dos has escogido? ¿Cuál de estos dos has escogido? Y el 25 dice, para que tome la parte de este ministerio apostolado. Imagínense ustedes, ya había, no, porque es que no, aquí está escrito, ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Identificado, claramente, ahí no había duda de que era el Señor que había que escoger, que tenía que escoger. Eso lo solicitaron. Se lo solicitaron. Y mira, oye, pero es que aquí, entonces, pero es que el Señor echa suerte y vamos por suerte. No. Yo no sé qué dice esa versión tuya, Alejandro, sobre este versículo 26. Sí, ya te lo leo, me voy a poner aquí, te lo voy a leer un momento. Dice en el 26, nueva traducción viviente. Sí, el mismo texto, echaron suertes, pero es que bueno, puedo comentarte algo acerca de ese versículo. Sí. Normalmente era una costumbre en el tiempo de Jesús, inclusive los soldados romanos, cuando vieron la túnica del maestro, que era de un solo hilo, no quisieron romperla, sino que decidieron echar suertes para ver de quién se quedara. Era como algo cultural de ese momento, pero también vemos este ejemplo aquí que ellos no quisieron tomar una decisión por votación o por testimonio o por nada, sino se lo dejaron en manos a Dios y que Él
y estoy casi seguro que fue así, porque ellos pusieron a dos, oraron a Dios y echaron suerte. Ahora, una vez me preguntaron si yo tengo que echar suerte para tomar decisiones en mi vida, y yo le dije, a la luz de las Escrituras, ya que tenemos la revelación completa, el apóstol Pablo dice que cuando venga lo perfecto, pero ya lo perfecto era la Escritura y todo el conocimiento de Dios que nosotros lo tenemos ahora mismo. Entonces, el querer echar suerte significaría para mí, para mi opinión, en este caso, es que no hemos entendido que ya tenemos toda la palabra de Dios. Sí, muchos hablan de ese sortilegio. Ah, pues mira, aquí habla de suerte. Entonces, por lo menos yo le digo, mira, que la suerte no existe, digo yo lo digo. Las Hermano, oportunidades son las que existen. Dígame, hermano. y lo que pasa es que hay una mala interpretación, porque en la ¿Eh? antigüedad incluso, por ejemplo, leemos Números 26:55. Se lo voy a leer. Y mire cómo dice ahí. Dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus pares heredarán. Ese era algo normal que se hacía allá. Ahora, el método es el problema, depende del método. El método de echar la suerte consistía en escribir los nombres en piedras o madera y ponerlos en Es un sorteo. Para mí la suerte era un sorteo. Era sí, sorteo. O sea, era como que, era algo así. Eso es lo que yo entiendo. Suerte, sorteo. Vamos a sortear de cuál de los dos es el privilegiado. ¿Okay? Entonces eso no es algo que se venía haciendo ahí. Y de usted, por ejemplo, usted leyó los en Salmos, Pedro realmente cuando toma la decisión, en eso se basa, según, porque ya estaba escrito que iban a ser reemplazados. Y todo está bien, está, y el método que utiliza es un método que se está utilizando. Echarlo en un recipiente y luego sacar, y como oraron al Señor, el que le toque es del parte del Señor. Era algo sencillo, no es como lo quieren hacer hoy. Dios le bendiga, hermano. Hermano Fidel, hay un texto que también lo cito yo para hablar de este tema de echando la suerte, y es el Levítico, porque es un ejemplo que nos dejó el Levítico, capítulo 16. Cuando Aarón iba a sacrificar el cordero de la expiación para sacrificarlo a Dios, Aarón no decidía qué cordero era. Si tú lees Levítico, capítulo 16, era uno de los 613 estatutos para la ley de Dios, y decía Levítico 16, verso 8, bueno, voy a leer desde el 7. Después tomará los dos machos cabríos, fíjate que habían dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Los dos machos cabríos, eso es lo que iban para hacer la expiación. Versículo 8, y echará suerte Jarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre la suerte que cayere sobre Azarel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azarel al desierto. Entonces hay un ejemplo donde también en cuanto a la expiación y al cordero, de que realmente Dios quería que fuese así, que seleccionasen estos dos corderos, que se echara suerte y que eligiera Dios realmente cuál era el que le iba a agradar para su sacrificio. Y también siendo judío, siendo discípulo del Señor, estudioso de la palabra, sabiendo el Pentateuco, ellos dijeron, mira, estos dos son los dos siervos que tenemos, vamos a hacer lo que pudo haber hecho Aarón, para presentarle a Jehová el que más le agrada y que sea Jesucristo que lo elija. Realmente podemos ver otro ejemplo ahí con el libro de Levítico, hermanito. Hermana Beatriz. Gracias, hermanito. Yo leí que la palabra suerte, el significado es
vaya a la deriva. Entonces, gracias, hermanito, por permitirme ese aporte. Adelante, hermana, gracias. Mire, otra cosita que veo curioso, ¿no? Es que no había sino dos nada más para echar suerte sobre ellos. O sea, ese número es importantísimo en la palabra de Dios. Ese número 2, ¿ok? Aparte del número 7, vemos de 2 en 2. Vemos cómo mandaba de 2 en 2. ¿Por qué no puede ser uno solo el que esté al cargo de una congregación? ¿Por qué no puede ser un solo pastor, un anciano? O sea, tienen que ser un número bien claro. Y el número 2, que lo acabas de leer tú ahorita, hermano Alejandro, ejemplifica ese número tan bello como es el Señor. O es que aquí no puede, a lo mejor no habían 3 o no habían 4. ¿Por qué 2 nada más? O sea, eso es también de pensar un poco, porque el Señor habla incluso de 2 en 2. O sea, no vaya uno solo, sino de 2 en 2. Vemos a los 70, de 2 en 2. Vemos ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Otra cosa, esto que echaron suerte sobre Matías y fue contado con los 11, pero cuando dice el Señor aquí que Él conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Esa palabra. Vamos al verso 2. ¿Por qué tiene que ser? O sea, de la misma manera, hermano. No de que lo escogió Pedro. Vamos al verso 2 y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué lo tenía que escoger otro? No, lo tenía que escoger el mismo Señor. Y por eso es que ellos oraron en la ausencia visible del Señor. Ellos oraron para que el Señor escogiera también a ese 12º apóstol, como escogió el 13º. Amén. Hermano, ¿alguna acotación? Ya estamos en tiempo, exactamente las 5:05, para comenzar la semana que viene con Hechos 2. Hechos 2 es, bueno, candela para los pies, ¿eh? ¿Alguna acotación, mis hermanos? Hermano Luis, Alberto Castellano, que veo por ahí que tiene el micrófono prendido. Ah, sí, no, que... No, que también era como algo cultural, ¿no? Porque en el libro de Jonás dice en el capítulo 1, en el versículo 6, en el 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Era también como algo cultural, ¿no? Sí, eso de echar suertes no tenía nada que ver con cábala ni... Con sortilegio. Sí. Nada de sortilegio. No, evidentemente que no. Y menos en ellos, ¿no? Por eso antes hay un antecedente ahí. Primero le oraron al Señor. Amén. Pero lo oraron para que lo escogiera Él, para que Él lo escogiera. Vemos claramente que no fue ni fortuito, ni fue una cábala, ni fue, era para ellos era una cultura, pero primeramente le pidieron a Dios que lo escogiera, como está en el verso que leí anteriormente, en el verso 2 del mismo Hechos 1. Amén. Así mismo es. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, hermanito Fidel. Damos gracias por este